Entonces, comenzamos, jóvenes. En la última clase, chicos, habíamos visto lo que era dinámica, ¿no es así? Habíamos hablado sobre la definición de la dinámica, la segunda ley de Newton. Les había explicado que esta era la segunda ley de Newton, pero esta ecuación de aquí nos facilitaba a resolver o a determinar la aceleración. Pero les había comentado que esta ecuación la ocupaba por lo general yo la ocupaba, o es mejor ocuparla, jóvenes, cuando tenemos más de un cuerpo, ¿sí? Porque si tenemos solamente un cuerpo y la aplicamos esta ecuación, básicamente es el mismo procedimiento que resolverlo normalmente, fíjense. ¿Ya? Si nosotros aquí ya hemos hecho varios ejercicios, fíjense, pero donde solamente había un cuerpo, ¿no? Creo que el único ejercicio que hicimos donde habían dos cuerpos era este de aquí, ¿no? Y la aplicación de este ejercicio evidentemente era bastante sencilla, ¿no? Sí, era bastante sencilla, fíjense, nos salía de esta manera. Vamos a empezar a resolver ahora otro ejercicio. Ah, este también lo habíamos hecho, ¿no? Entonces aquí podíamos observar la diferencia que hay, ¿no? Entre ambos desarrollos, ¿no? Ya, como ya les dije, jóvenes, por eso les dije claramente desde el principio, el hecho de que que el profesor les enseñe de una forma, no significa que ese sea el único método, ¿no? Ya, es responsabilidad de cada uno como estudiante, ¿ya? Encontrar otra forma que sea más sencilla y que el estudiante le entienda mejor, ¿no es así? ¿Ya? Así que bueno, jóvenes, aquí ya le hemos aplicado. Tenemos dos fórmulas o dos formas de resolverlo. Obviamente que este es un poco más largo, pero este es mucho más cortito, ¿no? Sí, este de aquí es mucho más corto. Incluso lo podemos hacer directo, ¿no? Ya sabemos que es esta fórmula, ¿no? La aceleración es igual a la suma de las fuerzas positivas menos la sumatoria de todas las fuerzas negativas dividido entre la sumatoria de todas las masas, ¿no? Entonces, jóvenes, de esta manera podemos empezar a resolver. Fíjense, aquí tenemos otro ejercicio, ¿no? Donde también tenemos dos cuerpos. Pero obviamente yo lo voy a resolver de esta forma, aplicando las leyes de Newton, ¿sí? Aplicando las leyes de Newton. Y luego la vamos a resolver ya con esta otra ecuación. Para que vean otra vez la diferencia, ¿no? Pero bueno, para que vean que también sale lo mismo, ¿no? ¿Sí? Para empezar, fíjense, de dato, la pregunta me indica lo siguiente, ¿no? Tenemos dos cajas de masas M y 3M que están unidas por una cuerda o por un cordel, ¿ya? Mientras una fuerza F, o sea, esta fuerza de allí, tira de la caja más grande. ¿Cuál es la aceleración del sistema? ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces, si nosotros tuviéramos que resolver este ejercicio aplicando las leyes de Newton, ustedes ya saben perfectamente bien que lo primero que tenemos que hacer, chicos, es dibujar todas las fuerzas que están presentes en este sistema, ¿no es así? Lo bueno de este ejercicio es que no hay rozamiento, ¿sí? La mayoría de los ejercicios que he visto en el CUB, la verdad es que no tienen rozamiento. Entonces, a esta fuerza, a este cuerpo de aquí, la primera fuerza que veo es el peso. Le voy a llamar peso 1, ¿sí? Obviamente que está apoyado en una superficie, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener la normal. Normal 1, porque tenemos dos cuerpos, ¿no? ¿Qué más tendríamos? Jóvenes, para poder resolver de la mejor manera este ejercicio, cuando están amarrados, cuando hay una cuerda de por medio, es mejor si nosotros partimos el sistema de esta manera. Lo estoy cortando a la mitad. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí yo tengo el primer cuerpo y aquí yo tengo el segundo cuerpo. Entonces, quiero que entiendan bien una cosa, jóvenes. A ver, ¿dónde está? Ya. Quiero que entiendan bien una cosa, jóvenes. Cuando ustedes estiran una cuerda, fíjense, a ver. En este caso no es una cuerda, es un cable, ¿no? Pero si yo lo estiro, fíjense, si yo lo estiro, jóvenes, básicamente lo estamos estirando, o la dirección de la tensión, jóvenes, va en ambos sentidos, ¿no? Hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿no es así? Hacia la derecha y hacia la izquierda. Por lo tanto, jóvenes, cuando nosotros dividimos el sistema, ¿ya? En este caso, jóvenes, para este bloque, ¿hacia dónde iría la tensión? ¿Hacia la derecha o iría hacia la izquierda? ¿Qué dicen? A ver. Sí, ¿verdad? A Hacia la ver. izquierda. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, ¿no es así? Bueno, eso es lo que dicen. Pero primero vamos a ver de este bloque, ¿ya? Para que vean, ¿sí? Primero, sabemos que el peso va hacia abajo de este bloque, ¿ya? Sabemos que también hay una normal que va a ir hacia arriba, le vamos a llamar normal 2. Ahora fíjense, esta fuerza también debe estar sujeta por una cuerda, ¿no? No sabemos, no nos indica, pero bueno, imaginemos que sí. La fuerza va hacia la derecha. Ahora, la tensión, entonces, ¿hacia dónde debería ir?
¿También va a ir hacia la derecha o iría hacia la izquierda? Hacia la derecha. Sí, ¿Seguros? hacia la derecha. ¿Ya? Bueno, jóvenes, en este caso, ya les había comentado varias veces, fíjense, si yo tengo esta fuerza que va hacia abajo, tiene que haber una fuerza que mantenga el equilibrio, o sea, una fuerza que sea opuesta a esta fuerza de aquí, ¿no? Entonces, la única fuerza que es opuesta a este valor es la normal, ¿ya? Entonces, en este caso, si hay una fuerza que va hacia la derecha, aquí tenemos una tensión que tiene que ir en sentido opuesto, ¿sí? Por lo tanto, jóvenes, para este segundo bloque, la tensión va hacia la izquierda, ¿sí? Si la tensión va hacia la izquierda para el segundo bloque, la tensión en el primer bloque tiene que ir hacia la derecha. De esta manera, jóvenes. Como se trata de la misma cuerda, no le voy a colocar tensión 1 ni tensión 2. No se olviden que la tensión va en ambos sentidos. Fíjense, lo jalo hacia la derecha, va hacia la derecha, y lo jalo hacia la izquierda, también va a ir hacia la izquierda, ¿no es así? ¿Ya? Y ni siquiera es necesario que lo esté jalando, ¿no? Si eso está quieto y de aquí lo jalo, obviamente que esta parte de aquí me está generando una reacción, ¿no? ¿Ya? Que va a ser opuesta a este movimiento que estoy haciendo con la mano, con mi mano derecha, ¿no es así? Fíjense, ya puede ser que sea un punto fijo, ¿no es así? Y no hay necesidad de que lo estire, pero igual va a haber una reacción que va a ser, obviamente, la tensión, así que va a ser ir en sentido opuesto, ¿no? ¿Ya? Entonces, jóvenes, de esta manera, ¿sí? La tensión sería hacia la izquierda para el segundo bloque y la tensión iría hacia la derecha para el primer bloque. ¿Está bien? Bueno, jóvenes, ¿qué más tendríamos que hacer? Ya hemos dividido el sistema en dos partes. Por lo tanto, jóvenes, lo primero que tengo que hacer es enfocarme en uno de los dos bloques. Y para ello, vamos a aplicar las leyes de Newton, ¿no es así? Por ejemplo, aquí, fíjense, voy a colocar primer bloque. O sea, me voy a enfocar ahorita en el primer bloque. ¿Está bien? Ahí vamos a aceptar a otros de sus compañeros. Listo. Creo que lo acepté o lo eliminé. No, lo acepté. Ya. Bueno, jóvenes, entonces para el primer bloque, fíjense, vamos a realizar una sumatoria de fuerzas en X. No hay movimiento en el eje Y, por lo tanto va a ser masa 1 por aceleración. Jóvenes, ¿cuántas fuerzas? Antes de que veamos eso, me había olvidado una cosa. Todo el sistema, jóvenes, va a ir hacia la derecha. ¿Sí? Todo el sistema. ¿Sí? Todo el cuerpo, todo el sistema se mueve hacia la derecha. Entonces, ¿cuántas fuerzas positivas tiene el bloque 1, el primer bloque? Pero Tres. en general, contando los ejes, Por eso, escuchen bien, ¿cuántas fuerzas positivas tiene el bloque 1? es dos. ¿Ya? No, Dos. poco, Tiene tres. ¿ya? O sea, sí, efectivamente tiene tres fuerzas, pero tienen que entender una cosa que les estoy preguntando. Lo que les estoy preguntando es, ¿cuántas fuerzas ya positivas tiene este cuerpo? Las fuerzas positivas son aquellas fuerzas que van en el mismo sentido que la aceleración. Entonces, solamente sería la tensión, ¿ya? Ahora, otra pregunta también hubiera sido, dice sumatoria de fuerzas en X. ¿Cuántas fuerzas horizontales tiene el primer bloque? El primer bloque en este caso solamente tiene una fuerza, ¿no es así? En este caso, jóvenes, solamente tendríamos que la tensión es igual a la masa 1 por la aceleración, nada más. Esto para nosotros va a ser la primera ecuación, ¿ya? Entonces, en este caso ahora nos enfocamos en el segundo bloque. De esta manera. Ahora, jóvenes, en el segundo bloque, fíjense, también hacemos una sumatoria de fuerzas en X, que va a ser igual a la masa 2 por la aceleración. En este caso, jóvenes, ¿cuántas fuerzas hay en el eje X en el cuerpo 2? ¿Cuántas fuerzas hay en el eje X, jóvenes? Solo en el eje Fuerzas X. positivas. La fuerza va a ser positiva. ¿Qué más? No, pero a lo que me refiero es solo a fuerzas positivas. No, aquí dice, fíjense, aquí dice sumatoria de fuerzas en X, dice. ¿Cuántas fuerzas Tres. hay en el eje X? Dos. Dos, ¿no es así? La fuerza F y la tensión. Sí. Esas serían las dos únicas fuerzas que hay en el eje de las X. Ahora, la fuerza es positiva porque va en el mismo sentido que la aceleración.
La tensión es negativa porque va en el sentido opuesto a la aceleración. Entonces, en el segundo bloque tenemos dos fuerzas que van a ser iguales a la masa por aceleración. ¿Sí? Eso quiere decir que esta sería nuestra segunda ecuación. Y si ustedes quieren, justo debajo de esa escribimos la primera ecuación, donde dice que la tensión es igual a la masa 1 por la aceleración. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Sumamos las dos ecuaciones, ¿ya? Por lo tanto, chicos, fíjense, en este caso tenemos una tensión negativa y una tensión positiva, por lo tanto, esto de aquí se anulan, ¿no? Se hacen cero, ¿sí? Por lo tanto, jóvenes, aquí vamos a tener que es igual a la fuerza masa 1 por la aceleración más la masa 2 por la aceleración. Continuamos. La fuerza va a ser igual a la aceleración. Sacamos factor común y adentro me quedaría masa 1 más masa 2. ¿No es así? Por lo tanto, chicos, a ver, seguimos en esta parte. ¿Cuánto vale la masa 1? La masa 1 sabemos que vale m. Más, ¿cuánto vale la masa 2? A ver. 3m, ¿no es así? En este caso, 3m. Por lo tanto, jóvenes, la fuerza va a ser igual a la aceleración por m más 3m. ¿Cuánto sería, jóvenes? 4M. 4m, ¿no es así? 4m. Por lo tanto, nosotros despejamos la aceleración, que es lo que yo quiero calcular, sería fuerza dividido entre 4 veces la masa. ¿Ya? Y bueno, como no tenemos datos numéricos, solo tenemos datos analíticos, en este caso me quedaría este resultado, ¿no? La aceleración es igual a la fuerza dividida entre 4 veces la masa. ¿Ya? De esa manera, jóvenes, sería el valor de la aceleración. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta que tengan, jóvenes, antes de que continuemos? No, Inge, continúe. Bueno, vamos a pasar entonces a resolver de la misma forma, pero con la otra ecuación, ¿no es así? En donde les indicaba que la aceleración es igual a la sumatoria de fuerzas, aquí ya me estoy por equivocar, fuerzas positivas menos la sumatoria de las fuerzas negativas. Todo esto dividido entre la sumatoria de todas las masas. ¿No es así? Por lo tanto, jóvenes, a ver, en este caso, fíjense, primeramente nos fijamos en el primer bloque. Ese es el primer bloque. Ahora sí, ¿cuántas fuerzas positivas hay? No nos olvidemos que las fuerzas positivas son aquellas fuerzas que van en el mismo sentido que la aceleración, ¿no? Si no se acuerda, bien, nos podemos fijar aquí, ¿ya? Aquí donde les di la ecuación, ahí me indica que las fuerzas positivas son aquellas fuerzas que tienen el mismo sentido que la aceleración. Y las fuerzas negativas son aquellas fuerzas que van en sentido opuesto a la aceleración, ¿es así? ¿Ya? A ver, dame un segundito. Ya. Continuamos entonces y nos fijamos en el bloque 1. Vamos al bloque 1. Ah, este era, ¿no? Fíjense, este mismo de aquí. ¿No es así? ¿Cuántas fuerzas positivas tiene? Una, que es la tensión. Exacto. Ahora, seguimos con las fuerzas positivas, pero nos vamos al bloque 2. ¿Cuántas fuerzas positivas tiene este bloque 2? Una, qué fuerza, va. Exacto. Más la fuerza. Ahora nos vamos otra vez al bloque 1 y nos fijamos. Este cuerpo, ¿cuántas fuerzas negativas tiene? ¿Cuántas fuerzas negativas tiene? No tiene. No tiene, ¿no es así? Y el segundo bloque, ¿cuántas fuerzas negativas tiene? Una, igual que es la tensión, que va en sentido contrario. Exacto. Todo esto dividido, jóvenes, entre la sumatoria de las masas. ¿Cuánto valen las masas? M y 3M. Por lo tanto, aquí colocamos M más 3 veces M. Por lo tanto, jóvenes, fíjense, de aquí podemos simplificar esta tensión y esta otra tensión, ¿sí? Y de esta manera, jóvenes, la aceleración sabemos que es igual a la fuerza dividido entre M más 3M, 4M. Silán. ¿No es así? Entonces, jóvenes, esto básicamente ya es innecesario, pero bueno, mi deber es explicarle en ambas formas para que puedan observar la diferencia y tratar de hacerlo lo más rápido que puedan, ¿no es así? ¿Ya? Entonces tienen que hacerlo
en el examen obviamente no van a tener mucho tiempo y esta sería la única forma para que ustedes lo puedan calcular. Pero si se dan cuenta, lo más importante, aparte de saber la fórmula, es saber cómo usarla, ¿no es así? Y parte de cómo usarla es representar bien todas las fuerzas y saber hacia dónde se mueve el sistema, ¿no? Sí. Bueno, jóvenes, ¿hay alguna pregunta sobre este ejercicio o pasamos a la siguiente directamente? Hacemos la siguiente. Siguiente. Muy bien, jóvenes. En este caso vamos a observar este ejercicio que es básicamente este mismo ejercicio, ¿no? Fíjense. Es este mismo ejercicio, ¿no? A ver. Entonces, jóvenes, sí, es básicamente el mismo. A ver, resuélvanlo ustedes con esta ecuación y yo lo voy a resolver con la otra fórmula. A ver. Con esta fórmula, a ver, traten de resolverlo ustedes. O directamente lo resolvamos con esto nomás. ¿Cuánto sale? A ver. Calcúlenlo, a ver. No se olviden de dibujar, ¿no? Todas las fuerzas positivas y negativas. Ahorita les voy a dar un spoiler más bien. Para empezar, jóvenes, estos dos bloques no tienen fuerzas negativas. Ni uno de los dos. Solo tienen fuerzas positivas. F dividido entre 5M. F dividido entre 5M. ¿Ya? Bueno, jóvenes, la verdad es que no hay mucho donde mirarlo más este ejercicio. Lo único que debemos hacer simplemente es reemplazar las fórmulas, ¿no? Estos dos bloques jóvenes solamente actúa una sola fuerza. Y es una sola fuerza positiva. Y lo peor que de todo es que dice que no tiene rozamiento. Si hubiera rozamiento, por lo menos sí tendríamos una fuerza negativa, ¿no? Pero en este caso no tenemos rozamiento. Por lo tanto, jóvenes, directamente aquí, la aceleración sería igual a la fuerza, ¿no es así? A ver, denme un segundo. Sería igual a la fuerza. Todo esto dividido, porque no hay más fuerzas positivas y no hay más fuerzas negativas, ¿no? Dividido entre las masas. Para empezar tendríamos M, ¿ya? Más 4M. Por lo tanto, jóvenes, ¿a cuánto sería en este caso? A ver, denme un segundo. Ah, ya. Perdón, estaba dudando por qué. Aquí sería 5M, ¿no es así? Ya. Esa sería la forma para resolver este ejercicio. Pero, ¿qué pasaría si tenemos rozamiento? ¿Cómo lo resolveríamos? A ver, aquí lo vamos a anotar. Ya, con rozamiento. O con fricción, si quieren, coloquen. Entonces, como tiene rozamiento en este caso, jóvenes, ya, por lo menos le voy a dar el dato del coeficiente de rozamiento. Digamos que es 0,3. ¿Está bien? El coeficiente de rozamiento es 0,3. Por lo tanto, jóvenes, entonces, ¿qué tendría que hacer? Lo primero que tengo que hacer, sí o sí, es graficarlo, para no confundirme, ¿ya? Cada bloque, jóvenes, tiene su rozamiento. Como este es el primer bloque, entonces, tendríamos fuerza de rozamiento 1. Ahora, este otro bloque también tendría su propia fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento 2. ¿Qué más tendríamos? El peso 1. Hacia arriba, el peso, la normal 1. Aquí sería, jóvenes, Peso peso 2. 2. Muy bien. Ahora, si yo quiero usar esta ecuación de aquí, lo que tendríamos que anotar es de la siguiente manera, ¿no es así? Aquí, jóvenes, la aceleración va a ser igual a las fuerzas positivas que tenemos F, la única fuerza positiva. Y este primer bloque tiene una fuerza negativa, sí, el rozamiento. Entonces, menos fuerza de rozamiento 1. ¿Y este otro bloque tiene fuerzas negativas? Sí, que sería la fuerza de rozamiento 2. Rozamiento 2. Dividido entre la sumatoria de las masas, que sería M más 4 veces M. Jóvenes, ya les había explicado en muchas oportunidades que cuando tenemos dos cuerpos, ¿ya? Que cuando tenemos dos cuerpos, perdón, cuando tenemos un cuerpo, no importa si tenemos dos o tres, pero si tenemos un cuerpo sobre una recta horizontal, la normal siempre es igual al peso, ¿ya?
La normal siempre es igual al peso. ¿Está bien? La normal siempre es igual al peso. Por lo tanto, jóvenes, aquí la aceleración llegaría a ser igual a F menos, fíjense, menos. Sabemos que el coeficiente, la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la normal. En este caso, colocaríamos normal 1. Menos fuerza de rozamiento sería igual al coeficiente por la normal 2. Todo esto dividido entre 5 veces M, ¿no? Ahí no termina. Continuamos. F va a ser igual a, fíjense, menos, saco factor común, paréntesis, ¿no es así? ¿Qué tendríamos primero? La normal 1, ¿no? Ahora, jóvenes, ¿aquí sería positivo o negativo? Estoy sacando factor común. ¿Sería positivo o negativo? Positivo. Sería Positivo. positivo. ¿Por Cambian qué? así. Exactamente, porque son, fíjense, imaginemos que hemos empezado aquí. Menos el cociente de rozamiento por la normal 1, el cociente de rozamiento por normal 1 más la normal 2. Entonces voy hacia arriba, entonces este tiene que entrar hacia adentro, multiplicar con su signo negativo. Menos coeficiente de rozamiento por normal 1 va a ser menos el cociente de rozamiento por la normal 1. Ahora aquí hay un signo más, entonces este menos por este más se hace menos. Coeficiente de rozamiento por normal 2 sería coeficiente de rozamiento por normal 2, ¿no? De esa manera, jóvenes, entonces, ¿sí? Ya. Tienen que practicar, jóvenes. Ahí abajo sería 5M. Continuamos arriba. ¿Dónde la aceleración? Fíjense, esto se puede resolver más rápido, pero igual yo me voy a tomar el tiempo para explicarles bien. Coeficiente de rozamiento por la normal 1. ¿A qué sería igual, jóvenes? 0,3. ¿A qué es igual la normal 1? AM. Peso. Peso. Exacto, sería igual al peso 1. Más la normal 2, ¿a qué sería igual? Peso 2. Muy bien, peso 2. ¿Sí? Por eso les dije, jóvenes, cuando ustedes tienen rozamiento en un plano horizontal, la normal siempre es igual al peso. La normal es igual al peso. ¿Ya? No, ya sea la normal 1, la normal 2, no importa. Es igual al peso. Todo esto dividido entre 5 veces m. Ahora, la aceleración va a ser igual a la fuerza menos coeficiente de rozamiento por peso 1. ¿A qué es igual? A m. Masa por la gravedad. Más peso 2 sería, peso 2 sería 4m por la gravedad. Todo esto dividido entre 5 veces m. Aquí, ¿qué más tendríamos? Que la aceleración va a ser igual a F menos el coeficiente de rozamiento por, dentro de este paréntesis está la gravedad, podemos sacarlo factor común. Por lo tanto, voy a tener, fíjense, masa más 4 veces masa, dividido entre 5 veces m. Entonces, jóvenes, a ver, ¿a cuánto sería igual esto? La fuerza va a ser la fuerza menos, o la aceleración es igual a la fuerza menos el coeficiente de rozamiento por la gravedad y por, fíjense aquí tenemos m más m, 5m, perdón, ¿no? M más 4m, 5m. Todo esto dividido entre 5m. Jóvenes, aquí no se puede simplificar. Muchos de ustedes piensan que se puede simplificar, pero no se puede. ¿Por qué? Por este signo negativo. Hay una operación de suma o de resta aquí, ¿no? Cuando hay operaciones de suma y de resta, no se puede hacer una simplificación. ¿Está bien? De por medio. Si es una multiplicación, claro, sí podría ahí. Es decir, si fuera f menos coeficiente de rozamiento por la normal, paréntesis, por 5. Ahí sí podría simplificar, pero en este caso no se puede. ¿Ya? Esa sería la respuesta, jóvenes, en caso de que ambos bloques tuvieran rozamiento. ¿Sí? Esa sería la ecuación correcta. ¿Alguien más que tenga alguna duda, jóvenes? ¿Hay alguien con dudas, preguntas, consultas? Disculpen que al final lo que sale, no tendríamos que reemplazar igual la fuerza de rozamiento del 0,3 ahí y reemplazar la gravedad igual. Claro, podríamos hacerlo, ¿no? 0,3 por 10, a ver, lo hagamos si quieren. Porque claro, o sea, si ustedes quieren pueden reducir más la ecuación, ¿no? Por ejemplo, aquí sería F menos, el cociente de rozamiento es menos 0,3 por la gravedad que es 10,
por 5 y por m. Todo esto dividido entre 5 veces m. Por lo tanto, jóvenes, la aceleración en este caso sería igual a f menos, a ver, 0,3 por 10 por 5, ¿cuánto sale? A ver, sería 5, 15, ¿no? 15 por todos salen. Y dividido entre 5, el resultado sería 3. No, no se puede dividir, jóvenes. No se puede. No se puede dividir ahí. Ah, sí, sí, Fíjense, sí. no se Ya puede, lo ¿no? vi. Podría quedar hasta ahí, jóvenes, ¿no? Podríamos quedar hasta ahí. ¿Ya? Se podría reducir un poco más, pero bueno, no creo que sea suficiente. No creo que sea necesario. Listo, jóvenes, de esta manera, ¿no? Ya, no puedo, simplificar, ¿por qué? Por este signo, porque hay una resta, ¿ya? Hay una resta. ¿Está bien? Bueno, ¿hay alguna otra duda, jóvenes? ¿Alguna otra consultita? ¿Preguntita? Ya, la calor está insoportable, ¿no? Feísimo. Parece un horno. La verdad, un poquito en mi departamento sí, un poquito más fresco, pero igual se siente la calor. Abro las persianas, las persianas digo, abro las ventanas y se siente como si fuera un horno, un sauna afuera. Pasemos a la siguiente pregunta, jóvenes, a ver. Fíjense, chicos, en esta ocasión tenemos este otro ejercicio, ya que efectivamente está comprobadísimo que ya es comprobado que entró en el examen del año pasado. Sí, y del semestre pasado también. Ya, a eso se le conoce como la máquina de Atwood. Nosotros ya lo hemos visto hace rato. Lo hemos visto aquí, fíjense. Aquí está, fíjense. Es esto. O sea, esa es una máquina de Atwood. Pero obviamente que no está el dibujo completo porque ¿dónde está? Esta polea pareciera como si estuviera flotando, pero en realidad no está flotando, jóvenes. Está empotrado en una plataforma, en un tablero, ya, de madera o metálico. Y ese tablero de madera es básicamente como una regla que está dividido en secciones de 10 centímetros. ¿Ya? ¿Para qué sirve la máquina de Atwood? Como preguntan teoría, es probable que les pregunten, ¿no? La máquina de Atwood, jóvenes, sirve para calcular el valor de la aceleración de la aceleración de un sistema. Sí, o sea que este de aquí, pero que este sistema de aquí, jóvenes, nosotros podemos calcularlo con la máquina de Atwood, pero obviamente la máquina de Atwood no me va a registrar el valor, simplemente que yo necesito tener un cronómetro puede ser manual o puede ser, ¿cómo se le dice esto? Digital, ya, conectado a sensores de movimiento o conectados a placas de contacto. ¿Qué son las placas de contacto, jóvenes? Son unas plaquitas que se usan en el laboratorio que una vez que este cuerpo cae, choca con la plaquita, se activa el cronómetro. Choca con otra plaquita que está más abajo y se detiene el cronómetro. ¿Ya? Más que todo, eso es lo que solíamos utilizar en el laboratorio para determinar el valor, el tiempo, ¿no? De una determinada altura y cuánto tardaba en caer esa altura. Y de ahí nosotros podíamos calcular, jóvenes, lo que era su aceleración. ¿Está bien? Y bueno, jóvenes, de esa manera, chicos, vamos a ver cómo calcular en este caso la aceleración. Ay, perdón. Vamos a ver cómo se calcula la aceleración. Y no sé si se están dando cuenta, pero la mayoría de los ejercicios que hemos hecho, los resultados me están saliendo de forma analítica. ¿No es así? Entonces, si nosotros estamos calculando de forma analítica, no va a haber ningún problema si en caso nos piden calcular valores numéricos o resultados numéricos, ¿no? Fíjense, la mayoría de esos ejercicios, la mayoría salió resultados analíticos, ¿no? Sí, menos en este, ¿no? En este teníamos la opción de calcular la aceleración o como también dejarlo de forma analítica, ¿no? Sí. Bueno, fíjense, a ver, vamos a tratar de resolver este ejercicio en donde nos indica claramente que tenemos una máquina de Atwood, como muestra el diagrama, en el cual tenemos dos masas, una que es M mayúscula y la otra que es M minúscula, ¿no es así? ¿Ya? Dice que se encuentran suspendidas de una polea. ¿Cuál es la aceleración del sistema? Para empezar, también nos indica también la pregunta que tenemos que ignorar la fricción, ¿ya? Y la masa de la polea, porque obviamente en los casos reales, jóvenes, obviamente que la polea tiene rozamiento, sí o sí tiene rozamiento, a menos que esté revestido, ¿no? Con una película
una pequeña capita o película de aceite, ¿no? De un lubricante, para que no haya rozamiento. Ya, pero necesariamente. Y obviamente el peso o la masa de la polea también afectaría en la experiencia, pero tampoco en este caso se toma en cuenta. Porque hay poleas de plástico que donde su masa es considerablemente pequeña, que bueno, se la puede despreciar, ¿no? Fácilmente se la puede despreciar, ¿ya? Bueno, jóvenes, fíjense en este caso. También me da una observación muy importante donde me indica que la masa M mayúscula es mayor que la M minúscula, pero bueno, eso ya se notaba al ver que le pusieron con mayúscula, ¿no? Ahora, jóvenes, ya saben que lo más importante siempre va a ser representar todas las fuerzas. Lo primero que tengo que saber es hacia dónde va el movimiento. ¿Va a ir de esta forma? ¿Va a ir hacia abajo aquí o este cuerpo va a ir hacia arriba? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿este cuerpo va hacia abajo o va hacia arriba? Va hacia abajo. Va hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. Como este es el cuerpo más pesado, ¿no es así? Como este es el cuerpo más pesado, es obvio que lo va a jalar al otro cuerpo. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que este cuerpo va a ir hacia arriba o va a ir hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba. Va a ir hacia arriba, ¿no? ¿Sí? Como están sujetos de la misma cuerda, básicamente no es que tengamos dos aceleraciones, solamente hay una, ¿ya? Pero, a ver, un segundito. Pero después de todo lo que acaban de indicar, jóvenes, es evidente que tenemos que dibujar todas las fuerzas que están presentes en el sistema. Por ejemplo, este cuerpo, ¿qué fuerzas tiene? A ver, ¿qué fuerzas tiene este cuerpo? A ver, ayúdenme ustedes. Fuerza. Acción. Hacia abajo. Tenemos el peso que va hacia abajo, ¿no es así? Peso 1, digamos. Este es el cuerpo 1, entonces peso 1. ¿Qué otra fuerza más hay en este ejercicio o en este gráfico? Tensión. Muy bien, señorita, tensión. Aquí tenemos la tensión. No voy a colocar tensión 1, tampoco tensión 2. ¿Por qué? Porque fíjense, es una sola cuerda, ¿no es así? Ya, ¿no hay otra fuerza en este cuerpo, jóvenes? A ver, fíjense bien. ¿O habría una más? ¿O no hay más? Por si acaso no hay normal, ¿no? Porque la normal solamente hay cuando un cuerpo está apoyado sobre una superficie. Así que en este caso no hay normal. ¿Pero hay alguna otra fuerza o no hay más fuerzas? ¿Qué dicen ustedes? A ver. No hay más, ¿no? Pasemos No. este gráfico. Este gráfico, ¿qué fuerzas tiene? Este cuerpo, perdón. Tiene el peso. Peso. Tiene el peso. Peso 2 le pongamos para diferenciarle del otro. ¿Qué más tendríamos? Tensión. La tensión. Tensión. ¿Listo? Tiene aceleración también. Sí, ya está el dibujadito la aceleración, fíjense. Aceleración y aceleración, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya sabemos, ¿no? En este caso, jóvenes, ustedes háganlo, a ver, porque aquí dice la fórmula de la aceleración, ¿no? Ustedes háganlo con la fórmula más sencilla, yo lo voy a hacer con el método más complicado. Obviamente, ustedes háganlo con esta ecuación, donde me indica que la aceleración, esperen un ratito, pasa algo, ya, ahora sí. Que la aceleración es igual a la sumatoria de las fuerzas positivas, menos la sumatoria de las fuerzas negativas, y todo esto dividido entre la sumatoria de todas las masas. ¿Sí? A ver, resuélvanlo. Yo voy a estar haciéndolo aquí, fíjense. Primero, yo me voy a enfocar en el primer bloque, ¿no? Evidentemente, vamos a hacer de esa manera. Aquí colocamos primer bloque. Y voy a hacer sumatoria de fuerzas. En este caso, jóvenes, los cuerpos se mueven en el eje de las Y, por eso va a ser sumatoria de fuerzas en Y igual a la masa 1 por la aceleración. Ya. Sumatoria de fuerzas en Y. ¿Cuántas fuerzas tendría en el eje Y del primer cuerpo? Fíjense, tenemos dos fuerzas. Peso 1 y tensión. El peso 1, jóvenes, es positivo porque va en el mismo sentido que la aceleración. ¿Ya?
No nos olvidemos de eso entonces. Peso 1 positivo porque va en el mismo sentido que la aceleración. La tensión sería negativa. Por lo tanto, jóvenes, aquí tendríamos el peso 1 menos la tensión dividido entre la masa 1 por la aceleración. ¿Listo? Esa sería la primera ecuación. Hacemos el mismo procedimiento, pero para el segundo bloque. Segundo bloque. En este caso, jóvenes, hacemos de la misma manera sumatoria de fuerzas en Y, que va a ser igual a la masa 2 por la aceleración. ¿Sí? En este segundo bloque también tenemos solamente dos fuerzas. El peso 2 y la tensión. Pero la tensión en este caso, jóvenes, es positiva porque va en el mismo sentido que la aceleración. Y aquí colocamos entonces positivo. Y el peso 2 sería negativo porque va en sentido opuesto a la aceleración. Por lo tanto, jóvenes, esta sería la segunda ecuación. Por lo tanto, chicos, fíjense, yo voy a copiar aquí abajo la primera ecuación de esta manera para poder hacer o deshacerme de algunas incógnitas y poder calcular así la aceleración, ¿no? La sumamos entonces y lo primero que podemos observar es que la tensión tiene signos opuestos, ¿no? Fíjense, aquí es positivo y aquí abajo es negativo. Por lo tanto, estos dos se anulan, ¿no? ¿Sí? Me quedaría entonces peso 1, perdón. Espera un ratito. Me olvidé una cosita. Ahí está. Ahora sí, me quedaría entonces peso 1 menos el peso 2. Esto va a ser igual a la masa 1 por la aceleración más la masa 2 por la aceleración. ¿No es así? Fíjense, de aquí yo puedo sacar factor común la aceleración. Y de aquí el peso 1 y el peso 2. Sabemos que el peso 1 va a ser masa por gravedad. Pero ¿cuál es la masa del peso 1? M mayúscula. Por lo tanto, aquí coloco M mayúscula por la gravedad menos el peso 2 es M minúscula, pero por la gravedad. Eso va a ser igual a, aquí sería aceleración. Todo esto por, estoy sacando factor común, fíjense la aceleración, y me quedaría masa 1, que es M mayúscula. Colocamos. Más masa 2, fíjense, que sería M minúscula. Y lo colocamos de esta forma. ¿No es así? Entonces ya puedo despejar, fíjense, la aceleración. Donde me quedaría que la aceleración es igual a, fíjense, para empezar, de esto de aquí, puedo sacar factor común la gravedad. Entonces la gravedad va a ser igual, o perdón, la aceleración va a ser igual a la gravedad por M mayúscula menos M minúscula. ¿Por qué? Porque aquí es negativo y solamente sacar factor común la gravedad. Ahora, esto que está con paréntesis, está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, o sea, aquí, ¿no? Eso quiere decir que aquí sería M mayúscula más M minúscula. Bueno, jóvenes, de esta manera, esta sería la ecuación para que ustedes calculen la aceleración. ¿Ya? Ahora, ustedes podían haber escrito de otra manera, ¿no? Aquí sería M por menos M dividido entre M más M. Todo esto por la gravedad. De esta forma, jóvenes, eso es lo que... a ver, denme unos minutitos, jóvenes, me están llamando. Ahorita continuamos, ¿está bien? Hola, hola, Saniso. Bueno, jóvenes, listo. Ya, entonces como les estaba diciendo, fíjense, de nuevo, tenemos un resultado, ¿no? O una respuesta de forma analítica. No tenemos un resultado numérico. ¿Por qué? Porque la pregunta sí me la da. Y jóvenes, esta yo la copié de una foto que me mandó un estudiante que la había sacado. Así que bueno, esta es una de las comunes, ¿no? Yo creo que si les dan datos, van a poder calcularlo tranquilamente, ¿no?
¿Pudieron resolverlo así, de esta forma? ¿Pudieron sacar este resultado, jóvenes, aplicando esta ecuación de aquí? ¿O sacaron algo diferente? Sí, que pude sacar con la ecuación. Sí, ¿Sí? pero sin la gravedad. Ya, yo voy a tratar de buscar la foto, chicos, que me pasó el alumno, ¿está bien? Para mostrarles por lo menos, las opciones están así tal y como está aquí, digamos. Había uno que decía aceleración es igual, o sea, esta respuesta, digamos, menos m mayúscula menos m minúscula por la gravedad dividido entre m menos m otra vez, ¿ya? Bueno, ahí, obvio que eso se simplificaba, ¿no? Pero, bueno, para confundirle. Había otra opción que era al revés. La aceleración es igual a m mayúscula más m minúscula sobre m mayúscula menos m minúscula. Todo esto por la gravedad, ¿ya? Más o menos así. Por eso es importante, jóvenes, que ustedes sepan cómo resolverlo. Y mejor se utilizan, obviamente, esta ecuación de aquí, ¿ya? Vamos a resolverlo, obviamente, con ese método, para que veamos que nos sale exactamente lo mismo, ¿no es así? Pero ya les había comentado en varias oportunidades que ese método es mucho más sencillo aplicarlo, ¿no? Porque tenemos que simplemente ver lo que tenemos en las gráficas. Sumatoria de fuerzas positivas. Primero, el primer cuerpo. ¿Cuántas fuerzas positivas tiene el primer cuerpo? Solo tiene una, ¿no? Que sería el peso 1. El peso 1 es una fuerza positiva porque va en el mismo sentido que la aceleración. ¿Ya? Ahora, el peso 2, ¿cuántas fuerzas positivas tiene? 1. Que sería el peso o la tensión. Atención. Tensión. La tensión. Entonces sumamos. Si tuviéramos 3 cuerpos jóvenes, se hace lo mismo, ¿está bien? ¿Ya? Primero se suman todas las fuerzas positivas y luego recién vemos las negativas. Ahora, volvemos al primer cuerpo. Primer cuerpo, su fuerza negativa, obviamente, es la tensión, ¿no? Menos la tensión. Ahí ya podemos observar que las tensiones se van a anular. Cuerpo 2, fuerza negativa, peso 2. Todo eso dividido entre la sumatoria de las masas, ¿no? Entonces aquí sería M más M minúscula. Primero, anulamos estos dos, ¿no es así? Y lo que me queda, jóvenes, es que la aceleración es igual al peso 1 menos el peso 2 dividido entre M más M. ¿Ya? Por lo tanto, jóvenes, eso todavía se puede seguir reduciendo, ¿no? Sabemos que aquí sería M por la gravedad menos M minúscula por la gravedad dividido entre M más M. Aquí podemos sacar factor común. Y la respuesta, les voy a dar 3 opciones para que vean ustedes de cómo podrían estar en su examen. ¿Ya? Una de ellas es cuando la gravedad está de este lado. Aquí sería masa menos M minúscula dividido entre M mayúscula más M minúscula. Esta es correcta. Seguimos. Aquí, M mayúscula, perdón, menos M minúscula dividido entre M mayúscula por, ya, perdón, M mayúscula, estoy anotando burreas. M mayúscula más M minúscula y todo esto por la gravedad. Esa sería otra opción. Y una de las opciones más comunes podría ser esta. Como a veces no se puede poner quebrado en el, ¿cómo les puedo decir? En el programa que usa la universidad, no se puede colocar así, con este quebrado. Por lo tanto, lo que tendríamos sería este, M minúscula, mayúscula, o menos M minúscula por la gravedad dividido entre M más M minúscula. De esa manera. ¿Está bien? Sí. Cualquiera de esas 3 opciones, jóvenes, es completamente correcta. ¿Ya? ¿Hay alguien que tenga alguna duda, chicos, con respecto a estas preguntas? ¿Con respecto a este ejercicio o al anterior? ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Nadie tiene dudas? Bueno, jóvenes, entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta. O bueno, básicamente sería la última pregunta que vamos a hacer de dinámica. De ahí nos pasaremos ya al tema de trabajo, energía y potencia, ¿está bien? Trabajo, energía y potencia. A ver, esperen un momentito. Ya. Fíjense, ya no tenemos más ejercicios, pero igual vamos a complementar más adelante más ejercicios de dinámica.
Aquí tenemos, jóvenes, el último ejercicio que vamos a hacer ahora de dinámica. Este es un poquito complicado, jóvenes, ¿ya? Y este ejercicio es un ejercicio medio básico sobre el tema de planos inclinados, ¿está bien? Denme un segundito, jóvenes, ahorita vuelvo ya. Voy a ir a abrir una puerta. Denme un minutito. Mientras tanto, vayan viendo la pregunta. Habla sobre un plano inclinado, no sé si. Obviamente sin rozamiento, ¿ya? Ahorita vuelvo a ver. Ahorita vuelvo. Esto. Jóvenes, entonces continuamos. Fíjense, en este caso tenemos este ejercicio que se encuentra en un plano inclinado. ¿Está bien? Tenemos este ejercicio en el cual se encuentra en un plano inclinado. Y lo que me pide, obviamente, en este caso es calcular la aceleración, ¿no? Porque estamos en dinámica, por lo general. Nos piden que calculemos la aceleración. Dame un segundo, no puedo escribir en la tabla. Ya. Entonces, chicos, lo primero que tendríamos que hacer, jóvenes, ¿sí? Lo primero que tendríamos que hacer es, por lo menos, tratar de dibujar cómo es el ejercicio, ¿ya? Tenemos un ratito. Ya. Antes de que continuemos, bueno, hasta que mejore la tablet, un ratito se ha colgado. Vamos a ver esta parte, ¿no? En esta parte ya habíamos visto nosotros cómo era la parte de un plano inclinado, ¿ya? En este plano inclinado, jóvenes, sabemos muy bien que tenemos que dibujar este eje de coordenadas de esta forma, igual al plano inclinado. Por eso es muy importante dibujar el cuerpo que se encuentra en ese plano inclinado, ¿no? En este caso, fíjense, tenemos una partícula que se desplaza hacia arriba, ¿no? Sobre un plano inclinado de 30 grados, sin fricción, con una fuerza de 40 newtons. O sea, hay una fuerza que se le está aplicando a este cuerpo para que pueda subir hacia arriba, porque obviamente por obra y magia del Señor no va a subir hacia arriba solo, ¿no? Tiene que haber una fuerza, o alguien que lo esté empujando desde atrás, o que esté amarrado en una cuerda, o qué sé yo, por ahí es una grúa que lo está arrastrando, o un montón de factores, ¿no es así? ¿Ya? Pero obviamente que estamos considerando la causa que está produciendo este movimiento, ¿no es así? Y la causa que está produciendo ese movimiento es esa fuerza de 40 newtons, ¿ya? Como ya saben, es una de las características de dinámica, ¿no? Que debemos tomar en cuenta las causas que producen el movimiento, ¿no? ¿Ya? A ver, denme un segundito, jóvenes. Sigue la aplicación, o perdón, la tablet sin responder. Favorablemente. A ver. No quiere dar. Denme un minutito más. Ahorita vamos a empezar a resolver este ejercicio, ¿está bien? Aunque podríamos usar, evidentemente, esta gráfica de aquí. La misma gráfica, si quieren, pero bueno, aquí dice una partícula, no dice un auto, ¿no? Pero igual, o sea, la gráfica básicamente me va a ayudar simplemente a representar todas las fuerzas que se encuentran en el sistema. Incluso esta gráfica, fíjense, imagínense este auto, ¿no? Ya está con la fuerza que va hacia arriba, ¿no? O sea, básicamente es el mismo esquema que vamos a tener aquí, ¿sí? Para este ejercicio. Para este ejercicio, jóvenes, es esta misma gráfica, ¿sí? Es esta misma gráfica. La aceleración iría hacia arriba, obviamente, y la fuerza positiva sería la fuerza F, porque iría en el mismo sentido que la aceleración. Y la única fuerza negativa que tendríamos, jóvenes, no sería la fuerza de rozamiento, ¿ya? No sería la fuerza de rozamiento, sino que sería esta fuerza de aquí, que sabemos que es la componente de este peso, ¿no es así? Sería la componente de este peso. Por lo tanto, esta componente es el peso en X, ¿ya? Porque evidentemente este de aquí es el eje de X. No nos olvidemos, jóvenes, que este plano inclinado, o perdón, que este eje de coordenadas, este eje X, básicamente es el mismo plano inclinado, ¿no? Solamente que se ha copiado. Es una copia, básicamente. ¿Ya?
A ver, vamos a ver si ahora sí funciona. Sí, ahora ya parece que quiere dar. Ya. Entonces vamos a pasar a la diapositiva. Aquí donde tenemos el ejercicio. Vamos a ver, tratar de escribir. Se está actualizando. Ya está, ya aparece. A ver, a ver. Lo primero que hacemos, a ver, es anotar los datos. Datos. Para empezar, en este caso tenemos una partícula que se desplaza hacia arriba sobre un plano inclinado de 30 grados. Me da el ángulo de inclinación del plano. Obviamente me indica que no hay fuerza de fricción, por lo tanto fuerza de fricción igual a 0. Pero sabemos que la fuerza F que genera el movimiento en el sistema es igual a 40 newtons. Ahí está. Cuya masa es de 5 gramos. Bueno, tenemos todos los datos necesarios para poder resolver este ejercicio. Ya, aquí sería 5 kilogramos. Ahí está. Ya. Lo primero que tenemos que hacer, jóvenes, es sí o sí hay que graficarlo. Se me cayó la regla. Ya, entonces fíjense, a ver, vamos a graficar este cuerpo. Primero dibujamos, obviamente, el plano inclinado. Luego a eso dibujamos la rampa, ¿no es así? Aquí tenemos, fíjense, el ángulo de inclinación de 30 grados, ¿sí? Por lo general, jóvenes, siempre tienen que dibujar el ángulo de inclinación, ¿ya? Tienen que dibujar el ángulo de inclinación con respecto a la horizontal, ¿sí? Siempre con respecto, esta es una horizontal, con respecto a esa horizontal tenemos ese ángulo de 30 grados, ¿no? Bueno, chicos, aquí debería estar el bloque, ¿no? Aquí va a estar el bloque. Vamos a ir un poquito más arriba. Ahí está. Fíjense, ahí está el bloque. Lo hemos dibujado de esta manera. Y ahora tenemos que... Ahí, listo. Bueno, jóvenes, como ya les dije, esa fuerza la puedo yo dibujar aquí, porque puede ser que una persona lo esté empujando, la cuestión va hacia arriba, ¿no? O puede ser que tengamos, que este cuerpo está sujeto a una grúa, que tiene una cuerda, ¿no? Y va a ser su tensión, y esa sería la fuerza de la tensión. Cualquiera de las dos gráficas, jóvenes, estaría correcto. Si ustedes lo dibujan abajo, si ustedes lo dibujan arriba, es indiferente, ¿sí? Entonces vamos a tratar de resolverlo. Ahora, lo único que tengo que hacer, como en todos los otros ejercicios que hemos hecho, es dibujar toditas las fuerzas. Todas las fuerzas. Y una de ellas, jóvenes, sabemos que no puede faltar lo que es el peso del cuerpo. Esto siempre va a ir hacia abajo. Luego, jóvenes, después de esto, tendríamos lo que es la normal. ¿Ya? La normal. Pero ustedes me han preguntado, ¿por qué la normal la dibujé así? Debería estar en el eje Y. No, jóvenes, porque yo ya les he dicho desde el principio que la normal siempre es perpendicular a la superficie. Esta es la superficie, entonces la normal tiene que tener 90 grados con la superficie. ¿Está bien? 90 grados con la superficie. Bueno, después de esto, chicos, vamos a graficar lo siguiente. ¿Sí? Como ya les dije, tenemos que dibujar un diagrama de cuerpo libre. Lo malo es que este diagrama de cuerpo libre, a ver, tenemos esto. Lo malo del diagrama de cuerpo libre que vamos a realizar ahorita es que tiene que ser igual de inclinado que el plano inclinado. ¿Sí? Por eso lo vamos a dibujar de esta forma, fíjense. Como si fuera su copia. Obviamente lo voy a tratar de hacer lo más correcto posible, ¿no? Imaginemos que esta línea es esta misma línea. ¿Ya? Es esa misma línea. Por lo tanto, jóvenes, perpendicular a esa línea, tenemos que dibujar lo que es el eje de las Y. A ver, denme un segundito. Aquí lo voy a dibujar. Listo. Este sería, jóvenes, el eje Y positivo. Y obviamente este sería el eje X positivo. ¿Sí? Entonces, en este eje de coordenadas, jóvenes, vamos a dibujar todas las fuerzas. Para empezar, sin falta, es así, dibujamos la fuerza más importante o la más conocida, o la más popular, como quieran llamarlo, ¿no? Que sería el peso. ¿Sí? Luego, jóvenes, tenemos la fuerza F que va a ir hacia arriba. Entonces lo dibujamos, obviamente, sobre el eje de coordenadas. Listo. De esta manera. Esa sería la fuerza F. Y hacia arriba, jóvenes, sobre el eje Y, fíjense, porque el eje Y es perpendicular a X, y X es la superficie, y por lo tanto la normal también es perpendicular a la superficie. Y bueno, eso quiere decir que la normal, jóvenes, es perpendicular. ¡Ay, caramba!
Ya, la normal, jóvenes, es perpendicular al eje de las X, ¿no es así? Ahora, jóvenes, fíjense, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para empezar, chicos, este vector se encuentra en medio de dos ejes, el eje Y negativo y el eje X positivo. ¿Eso qué quiere decir, jóvenes? Que este vector de aquí se puede descomponer de forma rectangular. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir, jóvenes, que tiene que formar un rectángulo, ¿no? Entonces lo dibujamos de esta manera, fíjense. Ahí está. Denme un segundito. Ahora tenemos que hacer lo mismo hacia el eje X. Listo. Ahí está, jóvenes. ¿Sí? Una cosa muy importante ahora que tenemos que saber, de la distancia que hay de aquí hasta este punto, ¿cómo le vamos a llamar? Porque no se olviden que eso también es un vector. La distancia que hay desde este punto hasta aquí, también ¿cómo lo vamos a llamar? Porque también eso es un vector. ¿Sí? Para no complicarnos la existencia, a este vector, esperen un poquito. Ya, a este vector, jóvenes, que está aquí arriba, que está en este eje, le voy a llamar el peso. Pero yo sé que el peso, este tamaño del peso no es el mismo tamaño que tengo aquí. Por eso a este le voy a llamar el peso, pero en el eje X. Lo mismo va a pasar aquí, le voy a llamar el peso, pero en el eje Y. ¿Está bien? Ahora fíjense una cosa más. Este ángulo de 30 grados es con respecto a una horizontal. Pero aquí fíjense, no tengo una línea horizontal. Y no se olviden que esta línea de aquí es simplemente la rampa o el plano inclinado, ¿no es así? Por lo tanto, jóvenes, yo me voy a dibujar en mi esquema una línea imaginaria, pero horizontal. Fíjense, lo voy a hacer de esta forma. Vamos a hacerlo de otro color. Ahora sí. Lo voy a dibujar de esta forma, chicos, fíjense. Aquí tenemos la línea imaginaria, que va a ser la línea horizontal. No nos olvidemos que esta línea es el eje de coordenadas. Y que esta línea del eje de coordenadas X es el plano inclinado. Y este plano inclinado con respecto al horizontal tiene 30 grados. Y aquí tenemos plano inclinado horizontal, por lo tanto ahí tendríamos los 30 grados, ¿no es así? Jóvenes, fíjense, esta línea verde con esta otra línea verde son perpendiculares. Si aquí hay 30 grados, ¿cuántos grados hay ahí? 60. Muy bien, 60. Ahora fíjense, esta línea imaginaria blanca con esta línea del vector peso también son perpendiculares, ¿no ven? Fíjense, completamente perpendiculares. Si aquí es 60 grados, ¿cuánto sería aquí? 30 grados. Muy bien, jóvenes, 30 grados. ¿Ya? Ahora fíjense, la distancia, con este vector del peso, he formado un rectángulo, ¿no ves? He formado un rectángulo. Dígame una cosa, la distancia que hay de aquí hasta aquí, ¿es la misma distancia que hay de aquí hasta aquí? Sí. Sí. Entonces, a este cateto también lo voy a llamar peso en X. Si son la misma distancia y también es otro vector, obvio que le pongo el mismo nombre. Es lo mismo que yo diga, la distancia que hay de aquí hasta aquí, es la misma distancia que hay de aquí hasta aquí, ¿no es así? Por eso a esto también le llamo el peso en el eje Y. ¿Sí? Pero bueno, jóvenes, no hay más fuerzas, tampoco hay una fuerza de rozamiento, pero si hubiera una fuerza de rozamiento, créanme que sería más complicado el ejercicio. Sí, mucho más complicado. Dentro de la universidad son comunes este tipo de preguntas, sí o sí con coeficientes de rozamiento. Y no solo un bloque, máximo tres bloques. 3 bloques o 2 bloques, ¿no? Un bloque no tanto. Sí. Bueno, ¿qué tendríamos que hacer aquí, chicos? Lo primero que tenemos que hacer para poder resolver este ejercicio simplemente es aplicar una sumatoria de fuerzas en X. Otra cosa también es identificar hacia dónde va la aceleración, ¿no? Sabemos que la aceleración va a ir hacia arriba. ¿Ya? Y bueno, jóvenes, también necesito, como no hay rozamiento, solo necesito las fuerzas que están en el eje X. Y en el eje X, ¿cuántas fuerzas tenemos? Fíjense aquí. ¿Cuántas fuerzas hay en el eje X? 2. La fuerza y el peso en X. Pero el problema es que yo puedo calcular el peso. Sería peso es igual a masa por gravedad. Entonces 5 por 10 serían 50 kilogramos el peso. Pero el peso en X no tiene ese valor, no tiene 50 unidades. ¿Cómo lo calculo? El peso en X.
aplicando funciones trigonométricas, ¿no? Fíjense, tengo un triángulo con este ángulo y el peso en X prácticamente es el cateto opuesto. Entonces, ¿qué función trigonométrica tengo que usar? Seno, coseno o tangente. ¿Qué dicen? A ver. Seno, coseno o tangente. ¿Cuál de esas funciones trigonométricas ocupamos? Seno. Seno. Ahora, si yo uso el seno de 30 grados, sabemos que el seno de 30, ¿a qué es igual? Al cateto. Cateto. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Exacto. Y fíjense, ¿cuál es el cateto opuesto de los 30 grados? Obviamente es el cateto que está al frente del ángulo, o sea, este. Porque el peso en Y está al lado del ángulo. Entonces, el cateto opuesto es el cateto que está al frente, o sea, el peso en el eje de las X. Dividido entre la hipotenusa. ¿Cuál sería la hipotenusa de este pequeño triángulo? A todos jóvenes y señoritas estudiantes. El peso de ellos. No, la hipotenusa, jóvenes, sería el peso solamente. ¿Sí? Sería el peso. ¿Sí? Ese sería, jóvenes, la hipotenusa. ¿Está bien? Fíjense, este es el triángulo rectángulo. ¿Y dónde está ese ángulo de 90 grados para que sea triángulo rectángulo? Aquí está el ángulo de 90 grados. Entonces, los dos catetos que están al lado del ángulo de 90 grados son cateto adyacente y cateto opuesto. ¿Es así? Cateto opuesto y adyacente. Y el cateto que está al frente de este ángulo de 90 grados, obviamente esa es la hipotenusa. Si aquí tengo 90 grados, entonces al frente yo tengo este otro vector y esa sería la hipotenusa. ¿Sí? Entonces seno de 30 grados es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa que sería W. Pero yo necesito saber esto, yo necesito despejar el peso en X, por lo tanto despejamos por completo lo que es el peso en X, que sería igual al peso por el seno de 30 grados. ¿Está bien? Por el seno de 30 grados. A ver, denme un segundito. Aquí sería seno. A ver, no quiero escribir. Ahí está. Seno de 30 grados. Y listo. Ahora, jóvenes, ya que sabemos, podemos calcular su valor, ¿no? Pero bueno, lo vamos a hacer cuando resolvamos el ejercicio. Fíjense, aplicamos sumatoria de fuerzas en X, que van a ser igual a la masa por la aceleración, ¿es así? ¿Ya? Entonces, jóvenes, ¿cuántas fuerzas hay en X? Hace rato ya me dijeron, solamente hay dos. ¿Cuál es positiva? Obviamente la fuerza F, porque va en el mismo sentido que la aceleración. ¿Es mi impresión o es que quiere llover? Espera, Inge, voy a meter la ropa, empezó a llover. Quiere llover. Va, y tanta calor hizo, pero con razón hizo mucho Por ahora calor. era tanta calor. Espera un rato, Inge, 5 minutos y vuelvo. Ya. Deme un minuto, igual a mí me están hablando un ratito, espérenme. Ya. Corran por la ropa. No hay lluvia, solo hay viento. Sí. Jóvenes, ahora sí continuamos, ¿ya? A ver. Ya. Estábamos hablando sobre sumatoria de fuerzas en X, por lo tanto, como tenemos dos, la fuerza F es positiva porque va en el mismo sentido que la aceleración, entonces colocamos F menos la única fuerza negativa que sería el peso en X. Esto sería menos el peso en X. Todo esto igual a masa por aceleración. Y lo que quiero obviamente es calcular la aceleración, por lo tanto de una vez lo despejo. Esta masa pasa al otro lado a dividir. Sería fuerza menos. Ahora, ¿a qué es igual el peso en X? Aquí está su valor. Es igual al peso por el seno de 30, ¿no? Entonces, peso por el seno de 30 grados. Entonces, así,
Eso es igual a la aceleración. No nos olvidemos que esto tiene que estar dividido entre la masa, porque la masa estaba multiplicando, pasó al otro lado a dividir. Ahora, para determinar la aceleración, sabemos que el peso es masa por gravedad. Entonces, primero le doy la vuelta a la ecuación. Aquí sería aceleración es igual a la fuerza menos masa por gravedad por el seno de 30 grados dividido entre la masa. Y bueno, jóvenes, de aquí lo único que tenemos que hacer es simplemente reemplazar los datos. Aquí tenemos 40 newtons menos la masa, que sabemos que es, a ver, pero creo que está muy arriba esto. Creo que va a alcanzar a ver. Aquí 5 kilogramos por la gravedad que es 10 y por el seno de 30 grados. Todo esto dividido entre la masa, que sabemos que es igual a 5 kilogramos. Bueno, jóvenes, por favor, ¿cuánto sería la aceleración? Aquí es 40, esto 5 por 10, 50, 50 por un medio es 25, 40 menos 25 es 15. 15 dividido entre 5, 3 creo. Creo que eso sale. A ver, calcúlenlo, por favor. Y sale 3. Sí, sale 3. Muy bien, jóvenes y señoritas. Esa sería la respuesta correcta, ¿no es así? Esa sería, jóvenes, la respuesta correcta. Nosotros podemos aplicar, obviamente, la otra fórmula, ¿no es así? Donde dice que la aceleración es igual a la suma de las fuerzas positivas menos las fuerzas negativas, ¿no? Pero eso no va a impedir, jóvenes, de que sí o sí yo tenga que graficar el plano inclinado. Sí o sí lo tengo que hacer. ¿Por qué tengo que dibujar el plano inclinado? Porque el gráfico es la única manera en la que yo me doy cuenta, ¿no es así? ¿Cuáles son las fuerzas positivas y cuáles son las fuerzas negativas? Yo estoy seguro que aquí viéndolo, ya sabían que había una fuerza positiva, pero no sabían que había una fuerza negativa, ¿no es así? En este caso, la componente del peso es lo que yo tengo que vencer para poder mover este cuerpo. ¿Está bien? Sí o sí es la componente del peso lo que yo tengo que vencer para poder mover el cuerpo. ¿Hay alguien que tenga alguna duda con respecto a este ejercicio, joven? ¿Ninguna pregunta? ¿Cómo sería tipo usando la otra fórmula? Sería lo mismo. O sea, hasta aquí, o sea, todo lo que está aquí, este gráfico, esto y esto, es lo mismo. ¿Sí? Tendrían que haber hecho, tienen que hacer lo mismo. Ya, la otra fórmula simplemente lo haría de esta manera. A ver. Aquí dice la aceleración. Ah, caramba. Espera un ratito. Ahora sí. Entonces, la otra fórmula me indica que la aceleración es igual a la sumatoria de las fuerzas en X menos la sumatoria de fuerzas en Y. Perdón. Ya, la aceleración es igual a la sumatoria de fuerzas positivas menos la sumatoria de fuerzas negativas, dividido entre la sumatoria de las masas. ¿No es así? Entonces, la aceleración, jóvenes, va a ser igual a la suma de las fuerzas positivas. Entonces, ¿cómo me fijo dónde tengo las fuerzas positivas? En esto, no aquí, con esta gráfica. ¿Sí? Aquí yo me voy a dar cuenta con cuáles son las fuerzas positivas y negativas, ¿no? F es la fuerza positiva y no hay más fuerzas positivas. Menos ahora fuerza negativa. ¿Cuál sería? Este de aquí. Peso en X. Todo esto dividido entre la masa. Ahora fíjense, ya tengo esto, ¿no? Es esto de aquí, ¿no? Ahora, ¿cómo yo voy a saber el valor del peso en X? Obviamente que sí o sí necesito hacer la gráfica porque dentro de esta gráfica yo me doy cuenta, fíjense, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos ubicado el ángulo. Una vez que hemos ubicado el ángulo, hemos analizado para poder determinar este peso en X, hemos analizado y hemos llegado a la conclusión de que para calcular este peso en X tengo que aplicar la función trigonométrica de seno, ¿no es así? Del seno de 30 grados. ¿Ya? Entonces, sin esta gráfica no sabría yo cuánto vale el peso en X. ¿Sí? Es importante. Por eso les digo, la gráfica siempre va a ser importante. Menos, sabemos que el peso en X ahora es peso por el seno de 30 grados. Todo esto dividido entre la masa. Ya. A ver, una cosita más. En un segundito. Ya. Y bueno, sería lo mismo, ¿no? Fíjense, si se dan cuenta, es lo mismo.
Entonces aquí tenemos que la fuerza es 40 newtons menos, el peso sabemos que es masa por gravedad, por lo tanto sería 5 kilogramos. Sí, 5 kilogramos. Entonces así, todo esto por la gravedad que es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Todo esto por el seno de 30 grados. Dividido entre la masa que es 5 kilogramos. Por lo tanto, jóvenes, la aceleración ¿a cuánto va a ser igual? Bueno, sale lo mismo, ¿no? Sale lo mismo. Sale lo mismo. Sí, efectivamente sale lo mismo. Listo, jóvenes, entonces, de esta manera, chicos, ¿no? Fíjense, es básicamente el mismo procedimiento, ¿no? No hay dónde pelarle, ¿no? Pueden usar, incluso, pueden usar esta o pueden usar esta, igual es el mismo. La misma cantidad de pasos. Fíjense, 1, 2, 3, 4. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Casi lo mismo nomás, ¿no? Sí, es casi lo mismo. Ya. Bueno, jóvenes, entonces, ¿hay alguien que tenga alguna duda o alguna consulta con respecto a este tema, a estos ejercicios que acabamos de resolver? Está claro. Está todo ok, ¿no? Todo positivo. Todo posi, queda practicar nomás. Exacto, jóvenes. Yo ni bien termine la clase, evidentemente se los voy a pasar las diapositivas. Ya, en este caso. Sí. Dígame. Ingeniero, el video más lo puede mandar lo más pronto posible, porfa, es que yo ingresé casi al final de la clase. Claro, porque no claro. estaba en mi- Por si acaso, jóvenes, todos los videos ya están en la plataforma. Solamente faltaría subir este video de esta clase, nada más. Y como ya hemos acabado ahora dinámica, obviamente se lo voy a subir de una vez también el archivo PDF. ¿Ya? Ahorita empezaríamos con lo que es trabajo, energía y potencia. Y bueno, no es mucho, fíjense, podemos incluso terminarlo ahorita, la teoría, ¿no? Pero porque fíjense, tengo hartos ejercicios igual de trabajo, energía, potencia, fíjense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 básicamente. ¿Sí? Entonces, hagamos teoría y mañana los ejercicios. Por eso le iba a decir, hagamos ahorita teoría y ya mañana le brincamos a los ejercicios, ¿no? A ver, espérenme un ratito a ver, ¿qué hora es ahorita? Son las 8:15. Mañana, ¿qué hora es nuestra clase? A las 7, ¿no? Sí, a las Sí, a 7. las 7. Son Sin las dormir, 8:18 ya. Ya, a ver, atiendan, jóvenes. Ahorita son poquitos, no sé si mañana mejor empezamos con dinámica, perdón, con trabajo, energía, Ya. potencia, y les debo todavía una clase, ¿no es así? Les debo todavía una clase.